Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese robot? Por amor de Dios, no me diga que está pensando dar un golpe y sustituirme por la inteligencia artificial, que ya todo sería posible. O sea, ya esto, vamos, no, es que puede pasar cualquier cosa. O sea, que esto es lo que es. Muy buenas noches. Explíqueme lo del robot que me ha dejado buenas noches. usted. No, usted es insustituible, don César. Usted no. Muchas gracias. Lo iba a hacer al revés. O sea, yo no sé si le gustaría más o menos la idea, pero lo que iba a hacer es poner un robot aquí para que el que no trabaje sea yo. Básicamente es un poco la idea. Ni se le ocurra, porque la gente lo notaría, porque es imposible. O sea, eso sí que es imposible. ¿Cómo es la inteligencia artificial? Alguna vez cuando utilizo alguna de las aplicaciones, sobre todo para documentación, ¿no? Porque a los que investigamos y los que escribimos y tal, para que nos saquen las conclusiones, no, evidentemente, pero para la documentación es muy útil. Y muchas veces pues le empiezo a preguntar sobre determinadas leyes o si hay algún país que tenga algún tipo de limitación regulatoria con un aspecto concreto. Y en un momento de la conversación siempre me pregunta, ¿quieres que te haga un guión para el Despegamos de La Voz? Y yo, no quiero que me hagas absolutamente ningún guión. Un día probé y hace chascarrillos intentando emular las conversaciones que tenemos No usted me y yo, don diga, César. no me Hace diga. chascarrillos, sí. Y además le puedo decir, no, quiero más chascarrillos, menos chascarrillos. Bueno, los chistes malos que cuento son malos y la inteligencia artificial desde luego que no los va a mejorar. Y luego, pues sí, la marca de la casa es la marca de la casa. Y luego es difícil que la inteligencia artificial también emule el grado bueno, pues sobre todo de gamberro, ¿no? Que tenemos cuando damos las informaciones y la capacidad que tenemos para reírnos de nosotros mismos, que esto es algo que las máquinas no pueden hacer. Eso la máquina no lo puede hacer. Yo tengo que decirle que comencé a desconfiar de la inteligencia artificial cuando un día le pregunté por mí y me dijo que era un genio. Eugenio no, un genio se refería, Me ¿no? dijo, Sobre es un todo. genio, y a continuación lo razonó. Y yo ahí dije, qué peligroso es esto, cómo pretende liarte, qué peligroso es. Y además tiene la cosa, bueno, su gracia, no sé si su gracia o para inquietarse, pero después de afirmar taxativamente que yo era un genio, empezó a argumentar y a desgranar a qué se debía la afirmación. Y yo lo iba viendo y me iba asustando, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Acabo de leer, además lo acabé ayer, una de las novelas de Asimov, El Sol Desnudo, donde habla de un planeta en el cual pues prácticamente hay muy poca población y casi todos son robots, y ya llega un momento en el que las personas no tienen contacto directo, solo se visualizan. Y es una novela muy interesante, sobre todo inquietante, como todas las de Asimov, porque parece que está anticipando el futuro. Es que Y Asimov era muy inquietante. sí, era uno de los que bebían, ¿no? Lo contamos en el Gran Reseteo, de toda esa secta transhumanista de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a seguir hablando de Asimov el próximo Bueno, sábado porque... y además, para terminarlo de arreglar, es que Asimov tenía un equipo, o sea, era una Sí. factoría, o sea, Ujú. no era decir que se le ocurría al solo, que ya es Y inquietante. además iba a las cenas de la tercera Sí. cultura de los billonarios, donde Exacto, de exacto. jovencitos iban Peter Thiel, Elon Musk y compañía allí. No sabemos si Exactamente. luego había final feliz y postre seco. Celebro que haya muchos de nuestros oyentes o algunos de ellos que estén buscando por internet lo que es el postre seco. Cuando nos referimos al postre Uf. seco es un eufemismo para hablar de las determinadas sustancias que consumen algunos, evidentemente por la nariz. Noticia para empezar, don César, no le quiero meter miedo. Palantir, el ojo que todo lo ve, se muda a Miami. Se muda a Miami, chico. Se va a Miami, Palantir. Corrupción en Miami, podríamos decir. Yo creo que el título es perfecto. Trasladan su sede de Denver a la capital de la Florida. Hombre, Madre inviernos mía. mejores van a tener, ¿no? Inviernos mejores porque en Denver hace fresquete en invierno, ¿no?
No hace tanto frío como en una No, no, pensión sí, en Triana, pero hace frío, ¿no? hace bastante frío. Hace bastante frío en invierno, ya lo creo que hace bastante frío, sí. Nada más anunciar el cambio de sede, se ha producido una corrección bursátil, una caída de las acciones de Palantir y no faltaba el que, bueno, pues quienes, sobre todo en redes sociales y en blogs y foros ligados al ámbito financiero, que decían que iban a trabajar menos en la Florida que en Denver, porque en Denver, pues al final, si hace fresquete, te tienes que quedar en la oficina, y en la Florida, digamos que hay muchas tentaciones a lo largo y ancho del estado, en concreto en Miami, para, bueno, pues distraer a los trabajadores de Palantir. Pero bueno, yo creo que Lo que pasa que luego, vamos a no ver, es tal, porque ¿no? No es tanto, ¿no? Esto. no, y aparte de que no sea tanto, porque en última instancia, con los horarios de trabajo que hay y las distancias que hay, es que al final tampoco queda tanto tiempo, ¿no? Pero es que, aparte de eso, que eso es bastante serio, es curioso que la Florida no haya conseguido atraer determinados negocios. O sea, esto de Palantir en la Florida, si le sale bien, va a marcar historia, porque efectivamente esto no se ha producido antes, y si le sale mal, va a ser, pero verdaderamente complicado, ¿eh? Porque fíjese que, por ejemplo, estados, como es el caso por ejemplo, de Tennessee, que es un estado menos próspero, peor situado, o sea, en Ujú. el sur, centro-sur, etcétera. Sin embargo, Nashville es una auténtica capital aquí en Estados Unidos de grandes empresas, que además son grandes empresas que se mueven por todo el Mi país. sueño O sea, es vivir en Nashville, Tennessee, don César, no sé si usted lo sabe, por no lo motivos sabía, culturales, pero es una ciudad profesionales maravillosa. y musicales, eso es. Pues es una ciudad maravillosa, está el Grand Ole Opry, que es como la catedral de la música country, Claro, es claro. es es una ciudad muy bonita, muy agradable, tiene museos que, bueno, lo mismo hay un museo de B.B. King, que un museo de Johnny Cash, que un Madre museo mía. de Charlie Daniels, y tiene una reconstrucción en tamaño real del Partenón. Ujú. O sea, si alguien quiere saber cómo era el Con Partenón los en colores, Atenas, porque claro, la con gente, los con los colores. colores, porque la gente no sabe que el Partenón era muy colorido. Hay muchas personas Exacto. que piensan que era pues de blanco, de color yeso, o del propio color de la piedra, pero no, tenía muchísimos colores, y bueno, pues se podría ver desde lejos casi más por los colores que por el Bueno, tamaño, y ¿verdad? tiene una reconstrucción en tamaño natural de la estatua de Atenea en color que es Ujú. impresionante. Yo he Esta estado, Espinosa de los Monteros le gustaría esta estatua. supongo que sí, supongo que sí. Yo he estado varias veces y la verdad es que impresiona. O sea, te das cuenta de lo que era realmente el Partenón en el siglo V antes de Cristo. Pero Nashville a mí es una ciudad que me gusta Ujú. mucho. Con Bueno, 4 estaciones, además. sí, sí, no, no, es una de mis debilidades y bueno, pues de aquí le mando un abrazo, que seguro que tenemos oyentes también por ahí. Si tenemos algún oyente, que nos escriban y que nos cuente su experiencia. Es verdad que no hay muchas empresas que se estén yendo a la Florida, en concreto a Miami, pero sí que se están yendo muchos ultra ricos del Es sector claro, pero es que eso tecnológico, eso es distinto. en concreto a Indian Creek, que es una isla artificial conocida, bueno, pues precisamente por esos vecinos millonarios, en un momento además en el que en California pues el amigo de Pedro Sánchez, Gavin Newsom, pues sigue subiendo los impuestos y ya empieza a afectar incluso hasta a estos tipos, ¿no? Hay que decir que Mark Zuckerberg y su mujer se quieren comprar una vivienda ahí. Esto es Bueno, conocido como el eso búnker. lo hace mucha gente, ¿eh? O Sí. sea, Jared tener una Kushner e Ivanka Trump vivienda también viven allí, claro, también tienen una vivienda allí. Zelensky, o sea, Jeff esa Bezos, el de Amazon, sí. también tiene allí, entonces, bueno, pues ese es el contexto, ¿no? Bueno, la noticia también parte de la base de que ya no es que se traslade Peter Thiel o Al Scarp es ese con pinta de loco que aparece en numerosos vídeos en las redes sociales, que son extractos de sus intervenciones diciendo que sí, que Palantir mata a mucha gente y que qué pasa, ¿no? Ese hombre que parece que está loco y es que lo está, básicamente, Al Scarp. Hablo de él en mi libro y hemos hablado también en el Gran Reseteo mucho de él. Y decir, no es que se vayan a vivir allí, es que trasladan la sede de la empresa. Y esto conlleva una cierta paradoja, al menos aparente, porque en la Florida gobierna un Ron DeSantis que ha hecho del enfrentamiento con los prebostes de la inteligencia artificial uno de los elementos fundamentales para oponerse a la futura candidatura de J.D. Vance
al presidente de Estados Unidos a liderar el partido. Entonces hay una batalla ahí política importante. Esto no quiere decir que luego, pues en cuanto las cuestiones cambien, Ron DeSantis varíe su política. De hecho, si uno analiza a fondo en qué consisten las reformas o las regulaciones que ha ido aprobando DeSantis, van muy en la línea de acabar con el anonimato en Internet, muy en la línea de restringir el acceso de menores a redes sociales, algo que popularizó Sánchez, Sí, pero ya hemos dicho totalmente. que Y eso... además vistiéndolo de protección de menores, Claro, ¿eh? de protección de menores. Y luego es verdad que ahí sí, en el aspecto de la regulación de la inteligencia artificial, pues ahí choca claramente con Thiel, con Karp, con JD Vance, porque ya contamos en el especial que dedicamos en Navidad. Si no están suscritos a cesarvidal.tv, les recomiendo que se suscriban y que vean aquella miniserie sobre los señores de la inteligencia artificial que consideran, en concreto Peter Thiel y JD Vance, que la regulación de la inteligencia artificial es la encarnación del anticristo. Entonces, claro, en este contexto, imagínense el enfrentamiento que hay. ¿Menudo mundo en el que vivimos? Sí. ¿Apaguen el tío vivo que yo me bajo? Pues no me extraña que muchos de ustedes se les pase esto por la cabeza. Pero al final, Palantir es, como he denominado en alguna ocasión, es una bestia orwelliana que es en estos momentos la mayor amenaza para las democracias en Occidente. Y eso que ahora están demandando a investigadores, están demandando a periodistas por decir lo que Palantir básicamente es, ¿no? Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen y ellos sabrán si ponen una demanda o ponen una querella, qué es lo que algunos han dicho que no sea cierto, porque, bueno, pues Palantir es bien conocida para todo aquel que quiere investigar, entre otras cosas por la propia información que ha ido facilitando la compañía. También en noticia Palantir, y esto, bueno, yo en los últimos 2 días no he querido mencionarlo, pero hay muchos amigos que se han puesto en contacto conmigo y me han pedido por favor que explicáramos lo que estaba pasando, porque ha habido un rumor convertido en noticia, entre comillas, por algunas páginas web, hablando de un hackeo a Palantir, una especie de hackeo que habría, imagínense, si Palantir es el ojo que todo lo ve, si tiene acceso a datos, bueno, pues de todos los ciudadanos de Estados Unidos y buena parte de los ciudadanos europeos y de parte también de los ciudadanos del entorno BRICS, menos, pero también tienen Ucrania, Israel, imagínense un hackeo, pues lo que podría generar, ¿no? Entonces, aquí lo real de todo esto es que no hay ninguna fuente fiable, no hay ningún documento, no hay ninguna filtración concreta, no hay archivos al respecto. Esto surge de un tipo que se llama, o que se hace llamar Kim.com, que bueno, pues este es un tipo, un empresario finlandés, alemán, hacker, que se hizo en su momento famoso por haber fundado el sitio de descargas Mega Upload y que, bueno, pues tuvo un enfrentamiento importante con el FBI, está pues en un entorno y en un contexto de enfrentamiento total con todo lo que tiene que ver con el Deep State y con el State que no es Deep norteamericano, ¿no? Esto no quiere decir que él pues no sea fiable a la hora de dar informaciones. Hay muchas veces que explica cosas y cuenta cosas que pueden ser confirmadas, pero en este caso no hay ninguna confirmación. Entonces, todo lo que está saliendo sobre ese hackeo a Palantir procede de ahí. Claro, los clientes de Palantir son la CIA, la NSA, la policía alemana, la policía francesa y además Palantir utiliza la inteligencia artificial para transformar toda esta información que podría parecer caótica en una imagen coherente con esos software y esos programas que tiene de predicción, ¿no? Creando una especie, y esto es lo verdaderamente pavoroso, crean como una especie de gemelo de la realidad, de gemelo digital de la realidad, revelan conexiones que para un ser humano pues llevarían años a lo mejor establecerse y además, bueno, pues cualquier tipo de filtración o cualquier tipo de acceso de un tercero a estos datos pues generaría el mayor riesgo de ciberseguridad de la historia. ¿Esto quiere decir que no hayan hackeado a Palantir? No, entiéndanme bien. Lo que quiere decir es que la fuente que dice que han hackeado a Palantir no ha puesto, no ha presentado ninguna prueba de ello. A lo mejor en los próximos días lo vemos, pero de momento hay que saber de dónde vienen las cosas. Bueno, pues si no hay una confirmación oficial, pues intentemos sobre todo no retuitear, no difundir, porque luego nos llamarán desinformadores y llevarán razón. Es que al final es un poco la Claro, clave de todo claro, esto, ¿no? claro, claro. Luego la pelea en el Partido Republicano por los límites a la inteligencia artificial es muy importante porque puede retrasar en buena medida la velocidad que las compañías de inteligencia artificial tienen en sus libros contables y esto afectará a la estabilidad financiera de estas empresas y por lo tanto también a la evolución de las bolsas, los mal llamados mercados, con un componente también electoral, que este es un tema que sigue en un segundo plano. Nosotros aquí ya lo hemos apuntado en algunas ocasiones que Donald Trump está viendo como parte de su base de apoyo ligada al movimiento MAGA rechaza la implantación de los centros de datos en los territorios
Hablamos la semana pasada, ¿no?, del problema sobre las facturas energéticas de los hogares y de las empresas en las zonas donde se instauren estos centros de datos. Y luego, por otra parte, esa batalla entre J.D. Vance y otras figuras del Partido Republicano, porque el vicepresidente quiere que todo el monte sea vegano. El vicepresidente quiere que le abran las puertas a sus amigos y que convirtamos Estados Unidos en un país básicamente transhumanista, ¿no? Él ha ganado dinero con ello, él ha sido socio de Peter Thiel, ha trabajado de su ámbito privado y todo parece indicar que lo puede seguir haciendo desde la propia Casa Blanca. Entonces, no faltan voces en el partido que están poniendo el acento en los riesgos éticos de dar rienda libre a los profetas del transhumanismo, porque ya no es que se trate de que podamos usar chat GPT. Lo que se trata es que se sustituyan partes completas del gobierno por una inteligencia artificial. Ya estamos hablando de que haya sentencias judiciales exclusivamente basadas en la inteligencia artificial, con los problemas que ello conlleva, porque la inteligencia artificial se inventa jurisprudencia, que esto está dejando Total, anonadado a más de uno. eso es algo fantástico. O, Es claro, algo fantástico, sí. o a la hora de establecer también criterios sanitarios se inventa determinadas cuestiones y claro, esto es un problema y por lo tanto hay que establecer algún tipo de regulación que no mate la innovación, dicen aquellos promotores de la tecnología, pero que haya una cierta regulación, ¿no? Entonces, bueno, realmente detrás de J.D. Vance está Peter Thiel, primer directivo de Palantir, que sigue adoptando cuotas de poder con la mirada puesta en un futuro en el que Vance pueda ocupar el despacho Oval. ¿Qué pasa? Que todo esto, como digo, podría retrasar, al menos temporalmente, la implantación de los centros de datos y con ello la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos y, por ende, en el resto del mundo occidental. Claro, esto desde un punto de vista, bueno, pues ideológico, editorial, lo que defendemos aquí, pues alguno puede pensar, bueno, pues esto es positivo, claro, pero ¿qué efectos va a generar esto en todas esas grandes compañías, en todas esas inversiones, en toda esa política gubernamental de Estados Unidos a la hora de apoyar a estas empresas, ¿no? Algunas de ellas también ligadas estrechamente con el lobby sionista. Estoy pensando en Oracle, el grupo de Larry Ellison, uno de los principales exponentes del lobby sionista, que está teniendo ahora muchos problemas para convencer al personal de que no va a quebrar. Es decir, fíjense, Oracle, que es la gran empresa, le dedicamos también un programa al gran reseteo, empresa de bases de datos, empresa de servicios en la nube, empresa que realiza labores muy importantes y estratégicas para muchos gobiernos del mundo, entre ellos el español, y que, bueno, pues está en Texas, donde tiene ahí su principal sede, donde también comparte espacio con el propio imperio corporativo de Elon Musk. Texas es otro de los lugares donde se ha desplazado buena parte del personal tecnológico, ahí porque las condiciones son estupendas en materia fiscales, también en materia económica y porque al final pues estamos hablando de estados que son, bueno, pues del mismo tamaño que países europeos, España sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ahora ¿qué pasa? Que tiene problemas en materia financiera porque ahora mismo lo que se está viendo, en general en todo el sector, pero sobre todo en Oracle, es que se empiezan a disparar los costes de los seguros de impago. Diga, estos no eran los CDS, aquellos famosos de los que se hablaban Sí. en la crisis del 2008. Sí, lo que pasa es que en lugar de apostarse o en lugar de calibrar hasta qué punto hay un riesgo de impago en deuda soberana, estaríamos hablando de deuda corporativa. ¿Cuál es la novedad a este respecto? Que hace un año los CDS de deuda corporativa eran testimoniales. Nadie hablaba de la posibilidad de que una gran empresa tecnológica de inteligencia artificial pudiera tener riesgo de impago. Todo lo contrario. Lo que se nos decía es que, bueno, esto iba a ser espectacular, que iba a haber tarta para todos. Entonces, en estos momentos, Oracle tiene un nivel de CDS propio de una crisis financiera. Es el nivel más alto desde el año 2009. ¿Por qué? Porque están empleando muchísima deuda, están gastando mucho capital. En concreto, Oracle se endeuda respecto a su capital en 5 veces. Esto es lo que se conoce como el apalancamiento. A veces yo lo digo y luego no lo explico y mucha gente no lo sabe con toda la razón del mundo. Es apalancarte. Dices, ¿cómo? ¿Cómo me apalanco? Bueno, pues cojo deuda y con esa deuda pues financio la actividad y el gasto en capital es una pequeña parte de esa deuda. En este caso, el apalancamiento superaría las 5 veces, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Oracle tiene flujo de caja negativo de 20.000 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal. Que La es cartera de pedidos, que ascendería a 500.000 millones de dólares, que claro, ellos cuentan con ingresar ese dinero por los pedidos, está muy concentrada en solo una empresa, que es OpenAI. Es decir, OpenAI solo le tendría que abonar 300.000 millones de dólares a Oracle por sus servicios. El problema es que OpenAI sigue perdiendo pasta como si no hubiera un mañana.
Y nadie sabe de dónde va a sacar el dinero OpenAI. Exactamente. No, nadie lo sabe. Nadie lo Yo sabe. supongo que la gente confía en que con contratos con el Estado. Sí, lo que pasa es que, claro, esa es la gran clave, pero el Pero está gobierno, por ver, claro, pero el sí. gobierno de Estados Unidos puede cubrir un agujero anual de 14.000 millones de dólares solo en una empresa, que es el agujero que tiene OpenAI ahora mismo. Yo lo veo muy difícil. Y si además tienes que cubrir el agujero de Oracle, y si además tienes que cubrir las inversiones o las ampliaciones de capital que no se hagan en mercado, entiéndanme ustedes, entre comillas, porque de mercado ya hay poco mercado persa. Los mercados persas, ahí había muchísima más libertad de la que puede haber en los mercados en nuestros días. ¿Sería capaz? Y luego, ¿cómo convences a la población de que le vas a entregar dinero del contribuyente a unos señores que lo que hacen cuando llegan a todos los sitios es poner granjas de centros de datos, elevar el precio de la energía a los hogares y a las empresas que están en la zona, no dar prácticamente empleo y necesitar recursos ingentes, ya no solo energéticos, sino también materiales como el agua? Pues es que, mire usted, al final lo mismo nos vamos a salvar, porque pasa como con el coche eléctrico, que realmente no hay manera de financiar. No hay manera de No es financiarlo. seguro, pero esa posibilidad existe. Claro, el asunto es cómo se está montando todo el futuro económico y corporativo sobre esa plataforma, sobre esa base, sobre el cimiento de la inteligencia artificial. Bueno, pues cuando se produzca ese derrumbe, si finalmente se produce, pues como decía uno de los directivos de Microsoft, al final se va a contagiar absolutamente a todo. Y parece que tienen un interés en que se pise tanto el acelerador, es decir, que afecte o que se integre la inteligencia artificial conformando ese cimiento de forma muy rápida para que desde los gobiernos se evite el hundimiento o el pinchazo de esa burbuja, aduciendo a razones de seguridad nacional. ¿Qué es lo que decía Larry Fink en Davos? Básicamente se tiró 2 días él defendiendo esta idea, poniendo en este caso la venda antes de la herida, ¿no? La verdad es que las últimas proyecciones financieras divulgadas por OpenAI son tremendas. Estamos hablando de un agujero, números rojos de 14.000 millones de dólares este año, lo cual implica que Que la empresa... es Sí, mucho. estos son los de ChatGPT, estos son los que en teoría son los líderes de ese mercado, al menos en Estados Unidos. Y claro, mientras tanto, ¿qué más No, caja? y seguramente son los líderes, Sí, sí, pero claro, el otro pero no lo factor y las monetizas, no otras, están monetizando exactamente, eso, claro. exactamente. Ellos queman caja, funden el capital que obtienen en rondas de financiación. Y ahora mismo lo que están generando es terror en unos inversores que en estos momentos no están buscando ganadores en el mercado, sino quiénes van a ser los perdedores para alejarse de ellos como si tuvieran lepra. Claro, esperar que el gobierno y los bancos financien los 1,4 trillón, es decir, 1,4 billones de dólares que hacen falta para crear la infraestructura de los centros de datos con nuevas centrales energéticas incluidas, que es una cifra que proporcionaba la agencia Reuters en las últimas horas, esto implica muchas incertidumbres. Y luego, también lo que hay que decir es que, bueno, pues si además tienes una cierta contestación en el plano interno, si hay estados, tanto republicanos como demócratas, que están estableciendo moratorias, bueno, pues todo, a esos centros de datos, pues en este caso los problemas aumentan. Y luego las dudas también sobre las propias inversiones y el negocio cruzado que tienen esas empresas y que generan ese contagio, ¿eh? Por ejemplo, Nvidia, que es la gran compañía norteamericana, en este caso no tanto en la inteligencia artificial, aunque tenga huevos puestos en la cesta de la inteligencia artificial, pero estos son los que hacen los chips y los que hacen las famosas tarjetas gráficas que luego sirven precisamente para la inteligencia artificial. Nvidia, que sí que es una compañía que gana dinero, que es una de las compañías que más vale en bolsa, no sé si en estos momentos es la que más vale en bolsa. Bueno, pues está viendo todo el mundo a ver a qué palo se acerca, a qué figura se acerca para considerar que esa es la que se podría salvar de todo esto. Y en este sentido, pues Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, pues ha jugado bien sus cartas porque, bueno, pues Meta ha anunciado que han acordado implementar millones de procesadores de Nvidia en los próximos años. ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues tampoco lo sabe nadie. No lo saben. No se dice, oiga, pero ¿y usted va a comprar todos esos chips a Nvidia? Es que usted es rentable. Recordemos lo del metaverso, que es que parece que se nos ha olvidado ya. Sí, El metaverso hizo que Meta se comiera 10.000 millones de dólares. sí. Que se los comiera con patatas. Sí, 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 Un sí. billete tras otro. Ingeridos y luego expulsados, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver luego realmente del dicho al hecho, como se dice en España, hay un trecho. Y luego los agricultores de Estados Unidos que también temen no solo
que le suceda como a los agricultores españoles que se quiten pues explotaciones agrícolas para implantar centros de datos o centrales energéticas concretas para alimentar esos centros de datos, sino porque están viendo que todo el tema de los aranceles, en realidad, por mucho que se esté vendiendo lo contrario públicamente, la política arancelaria de Donald Trump perjudica a los agricultores de Estados Unidos. Les está haciendo un daño, pero verdaderamente impresionante. Bueno, no a los agricultores con seguridad, ¿eh? Pero luego a los pobres ciudadanos y Sí. consumidores, como es el caso de quien ahora se dirige a usted, nos está partiendo por el eje, porque al final los aranceles los pagamos nosotros. Aquí, vamos a ver, aquí es como todo, ¿eh? La gente que hace un análisis superficial Ujú. dice, bueno, aquí nos estamos imponiendo porque aquí en Estados Unidos hay gente que cree en la política del macho man, ¿eh? O sea, en el momento, sí, lo que aquí llaman el Sí, macho sí. man, Sí, sí, y sí. porque y la palabra ya se ve de dónde está tomada, ¿no? Entonces, aquí existe, y desde los años 70 se absorbió el término y entonces es el macho man. Y el macho man, lo mismo es un personaje adorado en la cultura gay, que es supuestamente atractivo para cierto tipo de mujeres, que sobre todo en política es el tío que llega y empieza a dar chufas y piñazos, y entonces eso despierta la admiración. Y, por ejemplo, una parte del atractivo de Donald Trump es que se identifica con ese macho man. Entonces, claro, llega Donald Trump y dice, pues ahora le pongo Como aquella aranceles. famosa canción, ¿no? Macho, 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 man. exactamente, exactamente, de esos, precisamente, de los Village People. Y entonces, conjunto emblemático dentro de la cultura gay, añadamos. Entonces, claro, hay gente que ese tipo de política aquí en este país les fascina. O sea, llegamos y nada, a piñazo limpio, imponemos lo que queremos. Vale, vale. Y entonces estaban encantados con los aranceles porque asustamos, no sé qué. Y yo recuerdo haber tenido alguna conversación con algún amigo que estaba entusiasmado con esto y decirle, oye, mira, no te engañes porque se da la circunstancia de que es que de verdad que la cosa es muy seria, ¿eh? Que aquí esto lo vamos a acabar pagando nosotros. Y se quedaban absolutamente sorprendidos y diciendo, hombre, no será así, no se irá a hacer eso. Toma que no se está haciendo eso. Bueno, ayer dábamos los datos de cómo se había producido un incremento notable, se habían triplicado los ingresos por aranceles y aquí comentamos precisamente que en su inmensa mayoría lo pagan los propios ciudadanos norteamericanos y alguno de nuestros oyentes nos preguntaba, bueno, estos son datos de la Reserva Federal, de que Sí, no es que lo estoy diciendo yo, es que según la Reserva Federal, en 2025 el 90% de la carga económica del arancel recayó sobre empresas y hogares estadounidenses, empresas intermedias o que necesitan determinados productos del extranjero, que son prácticamente todas, y que los tienen que comprar y que pagan precios más altos por esos bienes importados, ¿no? Además del efecto de la así inflación, es, así es. además de que se produce una pérdida de empleos, justo lo contrario de lo que dice Donald Trump, porque contrariamente al objetivo de rescatar la actividad manufacturera, el empleo industrial ha sido cayendo en Estados Unidos. Sí, Claro, sí, sí, es así, es que es así. Es que luego es así. generas... Esto hay gente que le molesta, pero es Sí, así. sí, sí, lo que pasa es que, hombre, le molesta porque al final le consideran que tienen que todo lo que hace Donald Trump es bueno y que todos los que estamos mostrando su vergüenza, pues somos una especie de antipatriotas, o somos una especie de personas que estamos todo el Rojo rato criticando. peligrosos, Sí, somos rojo rojipardo me peligrosos. llamaron ayer en al recoger a los niños del colegio hubo un amigo que me llamó rojipardo, que ya, pues, Ya es lo que me ya es faltaba. complicado, sí, 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 las SA eran el rojo rojipardas. conservador, ¿no? El rojo Sí, conservador sí, nacionalista, el sí, rojipardo, ¿no? sí. Luego, como digo, impacto también en la cadena de suministro, porque las empresas se ven obligadas a acelerar, en algunos casos a retrasar en otros, a cancelar compras, a buscar nuevos países de origen para determinados suministros. Esto pues genera problemas, ¿no? Y luego, y aquí viene la gran clave, es decir, aunque hubo un leve repunte en la producción manufacturera, otros sectores como la construcción y sobre todo la agricultura se han contraído. Pero es que ya sucedió en el primer mandato de Donald Trump. Pero sí es que no estamos viendo nada que no se pudiera prever en el primer mandato. Y además el primer mandato tuvo algunos aspectos positivos, porque además empezaba y porque Donald Trump era más Ujú. prudente y porque los amigos de su grupo que ya le dijeron, por ejemplo, lo de Groenlandia en su día, pues hombre, no tenían tanta fuerza y Donald Trump decidió dejarlo para un segundo mandato, que es lo que hacen muchos presidentes.
pero yo creo que no puede sorprender. Yo, de hecho, y en fin, lo he revelado hace ya algunas semanas, pero es que es así, yo no voté en las últimas elecciones presidenciales, porque desde luego Kamala Harris me parecía un desastre con patas y porque además me veía venir lo que iba a ser Donald Trump. Y entonces decidí que me quedaba en mi casa y no iba a votar. O sea, yo voté a Donald Trump en las primeras elecciones, pero las primeras elecciones que yo pude votar, que eran las de la reelección, ¿eh? Y lo voté, y como usted sabe, Biden fue quien llegó a la Casa Blanca. Pero es que en las segundas yo no me engañaba con lo que iba a suceder en un segundo mandato de Donald Trump, y vi por dónde iba, y que en vez de corregir cosas, lo que iba a hacer era acentuar algunos errores que se le veían venir a lo lejos. Y dije, yo no lo voto, yo no asumo esa Y responsabilidad moral. luego hay otro factor que, claro, un poco más micro, si se quiere denominar así, cuando uno empieza a bucear un poco en los sectores y dice, bueno, pero hay sectores que van un poco mejor con los aranceles porque necesitan una cierta protección, aunque sea a punta de pistola, otros que van peor como la agricultura, pero luego dentro de cada uno de los sectores los que ganan son las grandes compañías, que esto es lo que sucede siempre, ¿no? Entonces uno se Claro. va a los datos que ya hemos podido ver, ¿no? Con un poquito de tiempo, dice, el número de granjas en Estados Unidos en el primer mandato se redujo al ritmo más alto en 2 décadas. Es decir, las quiebras de granjas aumentaron un 25%, ¿de acuerdo? Y bueno, Que pues es muy grave, es que, porque estamos hablando de un sector importante, de sobre un todo en la zona sector del grande. Midwest, que fue la más afectada Es de todo esto. terrorífico y además una zona que votó masivamente a Donald Trump Claro, claro. creyendo que los iba a proteger, y no ha pasado, y no ha pasado. De hecho, bueno, 27.000 millones de dólares impacto solo en las granjas en 2018-2019. ¿Qué pasó? Que el número de granjas se redujo, pero si cogemos las explotaciones agrícolas que ganaban entre 2,5 y 5 millones de dólares al año, estos duplicaron las unidades. Es decir, había el doble de explotaciones agrícolas grandes, con lo cual se va perjudicando a ese pequeño agricultor que al final en un sistema electoral, al final el voto de cada agricultor cuenta lo mismo que el del presidente o del accionista de una compañía agroalimentaria, y es verdad que les prometió, sobre todo en el Midwest, maíz, soja, ganado. Bueno, pues ahora con el tema de la soja, pues intenta de cara además a la cumbre con China, apuntarse un tanto y decir que China se compromete a comprar la soja de los agricultores norteamericanos, Que pero claro, es es verdad, verdad, pero eso es claro, cierto, claro, sí. entonces no puedes pretender entonces que te vas a enfrentar con China, ¿no? Si necesitas las tierras raras para los F-35 y te has puesto de rodillas para que Xi Jinping le dé la autorización para seguir comprando la soja, que lo ha utilizado como una medida de negociación, los americanos dicen de chantaje, no, pues entonces, ¿en qué contexto estamos? Sí, 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 es Claro. así, es así. Y además, claro que el problema no, claro, el que cultiva soja, ese estará aplaudiendo con las orejas ahora y de verdad que están Pero contentos. hace 2 meses estaba que no le llegaba la camisa al cuello. Por supuesto, pero Claro. luego tienes una industria frutícola y tienes una industria agrícola que pasa por el cultivo del maíz o por los cereales, El etcétera. ganado también. Bueno, el ganado ya ni le quiero A ver qué pasa contar. con Argentina ahora, ¿no? Claro. Bueno, no solo con Argentina, con Brasil. Es Brasil decir, también, sí, sí. en estos momentos el gran rival del ganadero americano que lo está hundiendo es el Brasil. Ujú. Y bueno, fíjese cómo será la cosa, que hay compañías que están cerrando aquí en Estados Unidos y ni de lejos quieren ya comprar el vacuno americano y por el contrario están comprando el vacuno brasileño, que tengo que decir que es muy bueno. O sea, no, eso es algo que no se puede ocultar, no es carne No, si más de allá mala de lo calidad ni que nada, es muy pensemos y tal, bueno. estamos hablando de los fenómenos económicos y de la manera en la que el gobierno defiende una serie de ideas que luego son completamente falaces, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Claro, los que se lo han creído. Hombre, vamos a ver, Donald Trump en estos momentos está en algunas partes del país que están entusiasmados, sobre todo en el sur de la Florida, porque ya han decidido que el régimen cubano no solo va a caer antes del fin de año, sino seguramente antes del verano. Ujú. O sea, vamos a tener tiempo para Bueno, caer, desengañarnos. defina usted caer, don César, ¿no? Porque si lo que van No, a hacer es cambiarse que va a desaparecer. O sea, eso, y vamos el... a ver. Vamos a ver, eso yo sinceramente creo que es inverosímil. Le voy a dar un uno Pero es por que ni ciento de siquiera la Casa probabilidad. Blanca ha sugerido eso, sino más bien todo lo No, contrario, ¿no? no. Entonces el 1% le voy a dar el 1%
de verdad, de posibilidad de que, Ya de siendo que el generoso, régimen siendo caiga. generoso. Siendo generoso le voy a dar un 1%, o sea que a lo mejor alguna probabilidad matemáticamente existe. Pero tomártelo como que el régimen va a caer, que bueno, que ahí va a haber un cambio radical, que se van a legalizar los partidos, que va a haber elecciones y que la diáspora de Miami va a elegir al próximo presidente de Cuba, eso es wishful thinking, pero de la manera más tremenda. Que esa gente vaya a votar a Trump convencidos de que efectivamente, como le he oído yo a alguno de sus apologistas, pues esto demuestra que Estados Unidos hace lo que quiere y que le da lo mismo lo que haga la comunidad internacional y que se va a imponer y ya era hora y tal, y que esa gente va a votar a Trump, yo no tengo ninguna duda. Pero claro, es que en este país vota muchísima más gente que el exilio cubano en el sur de la Florida. O sea, guste o no guste, esa es una realidad impepinable e Hay indiscutible. muchísima preocupación en la cúpula del Partido Republicano, sobre todo en la Muchísima, administración porque Trump. ven que pierden. Sí, porque es que tienen muchos agujeros abiertos, tienen muchísimos agujeros abiertos y aunque los intenten tapar, como con esa desclasificación del tema Epstein o aunque se intente, bueno, pues Pero eso convencer es a... peor, porque lo que han Sí, censurado sí, está saliendo a la luz. Y entonces, como sí. está saliendo a la luz lo que han censurado, pues resulta que la gente está pero preocupada porque de pronto dice, bueno, pues si es que hay una cantidad aquí de cosas que no salen, que cómo será lo que han censurado, ¿no? Bueno, hablando de censura, nos vamos a España. Ataque a la libertad de Internet, ataque absoluto. Tebas, la Liga de Fútbol Profesional y Telefónica, Pedro Sánchez, lo han vuelto a hacer, han vuelto a conseguir. En este caso, han conseguido que un juez pues les dé la razón y acaben con la libertad de Internet a través de la prohibición, de la limitación del uso de las redes privadas, de los VPN. Esto para el que no sepa lo que es, atiendan, porque todos deberían utilizar un VPN para navegar por Internet. El que quieran, el que quieran. Nosotros aquí utilizamos Proton, mucha gente me lo pregunta, pero pueden utilizar el que quieran. Empleen un VPN para mantener la privacidad cuando ustedes navegan por Internet, cuando ustedes acceden al correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver esto, porque ahora vamos a hablar del tema de la piratería, con el fútbol, con la piratería, con ver contenidos de forma ilegal. No, señores, es la libertad de Internet. Cuando un país acaba con su seguridad jurídica y los derechos de propiedad, y hay alianzas perversas que van tomando el control, coartando las libertades individuales, son alianzas en las que en este caso se unen la Liga de Fútbol, dirigida por Javier Tebas, y Telefónica, empresa tomada por Pedro Sánchez tras el golpe que apartó a Payete de la presidencia en aquella operación que protagonizó Pedro Sánchez, ¿no? La idea era fusionar, había muchas ideas sobre la mesa, una de ellas era fusionar Telefónica con Indra, crear una especie de gran campeón militar tecnológico para recibir buena parte del mana europeo. Pero bueno, dentro de todos los elementos, una Telefónica sobada por los políticos ya desde los tiempos de César Alierta, es verdad que Payete quiso modificar un poco todo esto, intentó navegar en esas aguas. Yo hablé con él precisamente a este respecto y llegó un momento en el que me dijo, Lorenzo, hasta aquí se puede hacer, a partir de aquí ya es imposible sacar a los políticos del Consejo de Telefónica y ahora está tomada por el gobierno. Llevábamos tiempo viendo cómo Tebas usaba su poder, su influencia, su mala educación, porque además es una persona que es bastante mal educada cuando habla públicamente, desprecia profundamente a todos los que pues, no somos él, básicamente, con la excusa de luchar contra la piratería, tumbar los servicios de la empresa de infraestructura tecnológica Cloudflare. Esto, para el que no lo sepa, Cloudflare es una empresa que da servicio a innumerables páginas web, entre otras a la nuestra, completamente legales y que no dan ningún servicio relacionado con los partidos de fútbol, ni dan ningún contenido pirata, todo lo contrario. En nuestro caso, además, tenemos un servicio de suscripción. Y cuando hay liga, a veces nuestros amigos, cuando hay liga de fútbol profesional en España, nuestros amigos no pueden entrar en determinados servicios, pero ni de nosotros, ni de otros muchos servicios y alojamientos web que están en Cloudflare, porque bueno, pues se ha estimado que hay que hacer una especie de barrido y se deja de dar la posibilidad a Cloudflare para que pues, proporcione ese suministro. Es decir, cuando hay liga no se pueden ofrecer estos servicios con normalidad. Se deja a los clientes sin el producto contratado cuando se trata de suscripciones o si no hay suscripciones, pues no se puede acceder a determinadas webs. Esto a su vez impacta en el número de visitas, impacta en los ingresos publicitarios. ¿En qué cabeza entra que se pueda permitir a la Liga y a Telefónica hacer esto? Telefónica, para el que no lo sepa, es el que tiene el monopolio de los
de la Liga de Fútbol Profesional, ha pagado por ello, pero ha pagado gracias a un endeudamiento masivo que se financia fundamentalmente gracias a las compras que hace en el mercado secundario el Banco Central Europeo y gracias a que es Pedro Sánchez el que ejerce finalmente de presidente impectore de la misma. Por lo cual, todos aquellos que me hablan del mercado y tal, bueno, pues que dejen de, les recomiendo personalmente que dejen de cogérsela con papel de fumar, ¿de acuerdo? Bueno, y es que además, es que vamos a reconocerlo, en España hay gente que no para de hablar del mercado y el mercado son las subvenciones que reciben de los poderes públicos. Claro. O sea, será el mercado de las subvenciones públicas, porque Bueno, otra cosa usted me yo contará. lo más parecido que he visto en mercado en los últimos 25 años es el mercado que tengo debajo de casa, con el frutero, el pescadero, el carnicero, y allí pues la verdad es que tenemos conversaciones estupendas. Eso sí que es el mercado y lo demás Sí, tonterías. yo no tengo mucha simpatía por Chomsky, más bien todo lo Sí. contrario, y nunca se la he Con tenido. claroscuros también, un tipo con claroscuros. Sí, muy que amigo también de Epstein, Claro. muy amigo de Epstein, incluso después de que a Epstein lo condenaran. O sea, esta es la historia. Pero yo recuerdo perfectamente que en cierta ocasión le preguntaron por el sistema de mercado y dijo, sería perfecto si existiera, pero es que no existe, No existe. de libre Bien. mercado. Y lamentablemente es así, no voy a decir en un 100%, pero lamentablemente es así en un porcentaje elevadísimo. Estábamos en esas con el problema de Cloudflare, que además pues afecta a muchos que damos servicios de telecomunicaciones durante los fines de semana, que es cuando hay liga, pero ahora se produce una vuelta de tuerca más. Ahora se afecta directamente a los servicios de VPN, redes privadas virtuales, aplicaciones que sirven para eso, cuya demanda ha crecido como la espuma de forma directamente proporcional al aumento de la censura por parte de las autoridades europeas, que saben que el control del relato en Internet es fundamental para seguir implantando su agenda liberticida. Entonces, que la Liga y Telefónica consigan que se obligue a proveedores como NordVPN y ProtonVPN, que son los dos estrellas en este contexto, a bloquear direcciones IP, es decir, a bloquearles a ustedes cuando están con el móvil, con el ordenador, sin ningún tipo de garantías, esto es un precedente que debería preocuparnos a todos, incluso aunque no hayan visto ustedes un partido de fútbol en su vida. Sí, es cierto, es cierto. Es mi caso, y efectivamente estoy de acuerdo en que es preocupante. Porque lo que hace es institucionalizar la violación del derecho de propiedad del usuario de este servicio, aparte de su derecho también a protegerse, no ya de la actividad gubernamental o corporativa, sino directamente a proteger sus datos. Además, en un servicio que es legal, que está pagando y que ve cómo se le quita el servicio sin ningún tipo de defensa. En Reino Unido lo que se quiere hacer es acelerar la legislación que exige la verificación de edad para el uso de estas VPNs, que es en esta línea de lo que hablaba en su momento también Sánchez, ¿no? Cuando él habla de redes sociales, no solo se está hablando de redes sociales, sino también de este tipo de aplicaciones. Y luego tenemos ya a Ursula von der Leyen, que ella lo que quiere es prohibirlas todas. Es decir, Sí, 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 prohibido sí, sí, VPN. sí, Diga, sí. ¿cómo que usted va a utilizar una VPN? No, yo tengo que tener la posibilidad de vigilarle y tengo que tener la posibilidad de decir a los señores de Palantir que les voy a ayudar a vigilarles a ustedes. Sí. Bien. Estas VPNs son herramientas, no están prohibidas de momento y por eso les recomiendo que las utilicen, ¿no? ¿Por qué? Porque cifra el tráfico de Internet, permitiendo al usuario eludir la censura, el bloqueo geográfico y, sobre todo, aunque se emplee por muchos para estas dos cuestiones iniciales, para proteger la privacidad frente a la vigilancia, no solo de los gobiernos o del Palantir de turno, sino al propio proveedor del servicio de Internet. Al Movistar, al Telefónica, al Orange, al Vodafone, al Digi, al que sea. Sí. Entonces, esta demanda de estas VPNs se ha disparado, evidentemente. Y la privacidad en Internet ha pasado de ser una simple preocupación a convertirse en una necesidad imperiosa para millones de usuarios, también en las supuestas democracias del primer mundo. Sí. Y no caigamos en la trampa de seguir a Tebas, a von der Leyen y compañía, porque las VPN no se han creado para realizar actividades terroristas o para piratear contenidos, ¿Qué sino va? para proteger nuestra privacidad. Y luego voy a hacer un comentario respecto al tema de la piratería, ¿no? Porque a ver si lo está escuchando Tebas o alguien se lo pasa, ¿no? Respecto al caso concreto de la Liga de la Piratería de Fútbol. El problema real aquí no es técnico. No depende de limitar el acceso a determinadas páginas web o servicios de privacidad si tú quieres acabar con la piratería. La piratería no existe porque haya VPNs, porque exista Cloudflare. Voy a ir más lejos aún. La piratería no existe porque exista Internet. Existe porque el producto es caro, está fragmentado
y es difícil de consumir legalmente, porque opera en un régimen de monopolio ayudado por el gobierno. Exacto. ¿Y por qué no puedes contratar el fútbol si no estás adscrito al servicio de un determinado operador? En Estados Unidos, tú si quieres contratar el fútbol americano, el baloncesto, la NBA, lo que quieras, tú vas a la aplicación correspondiente, pagas y lo ves. Y luego puedes tener tu internet, tu servicio de internet o tu servicio de comunicaciones con quien te dé la gana. En España no se puede. ¿Por qué la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no dice nada? Porque también pertenecen al mismo cortijo. Al Exactamente, mismo cortijo. exactamente, exactamente. Y al final, las comisiones en España son fantásticas porque en vez de cumplir con su obligación, defensa de la competencia, mercado de valores, etcétera, cumplen con su misión real, que es la de ser instrumentos y correas de transmisión de estamentos privilegiados. Esa es la realidad. Bueno, y además es que en el caso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ha sido noticia en las últimas horas, no por todo esto, porque nadie se acuerda de ella, yo sí me acuerdo, un abrazo desde aquí a su principal directiva, a Cani, porque resulta que prometieron que iban a publicar el informe relativo al apagón del 28 de abril y que lo iban a presentar en el Congreso y ya dicen que no quieren presentarlo en el Congreso. ¿Por qué no? ¿Qué queréis ocultar? ¿Qué os estáis haciendo? ¿Un Nord Stream? ¿Os estáis haciendo un Nord Stream? Pues si Sí. tenéis ya las conclusiones, publicadlas, ¿no? Y no habrá ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, y hablando de energía, hablando de cositas, también me voy a meter en otro jardín. Atención, la verdad es que esta mañana yo he llegado a pensar, hoy es el Día de los Inocentes en algún país, no puede ser verdad, ¿no? Diario The Objective publicaba que Francia y Marruecos planean instalar un cable submarino que escribe la red española eléctrica para llevar la electricidad renovable desde Marruecos hasta Francia sin pasar por España. Don César, ya lo que nos faltaba. Cable submarino de interconexión eléctrica que conectaría directamente el norte marroquí con la costa francesa. Ya está, Y ya usted diga, está, ya está, ya pero está. ¿no será más fácil tirarlo por tierra, por España? No, 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 se trata, señor, no, no, señor. no. No, señor, porque España es un simple mariachi dentro de la OTAN y Marruecos, aunque formalmente no es OTAN, pero Trump va detrás de que lo sea, tiene mucha más importancia al final geoestratégica que España, lo cual es lamentabilísimo, pero es así. El proyecto se denomina Quantaramed y redibuja el mapa energético tradicional entre África y Europa Occidental. La iniciativa, el proyecto es de una empresa de Reino Unido, una empresa británica que se llama X-Link y el proyecto contempla, como digo, lo publicaba en exclusiva el diario de Objective, luego he visto alguna confirmación también en medios marroquíes, pero bueno, la exclusiva es de Pablo Salvador. La iniciativa está siendo impulsada por una empresa británica, como digo, y la idea es tender un cable entre la región de Nador y el entorno de Marsella para llevar electricidad generada a partir de fuentes renovables en Marruecos. ¿Quién está financiando el desarrollo de las centrales renovables, de las energías renovables en Marruecos? España, don César. España. Oiga, Ya. vamos a ver, pare un momento. Para un momento. Entonces me está diciendo usted que España, en concreto el año 2023, va a soltar 800 millones de euros, proyecto de financiación pública, para el desarrollo de energías renovables en Marruecos, y que Marruecos va a tirar un cable que eluda el territorio español para hacerle la competencia precisamente a España, en un contexto en el que además lo normal sería establecer una red eléctrica entre España y Francia, no entre Francia y Marruecos, que permitiera sacar toda esa pues sobreabundancia de energía renovable, de energía eléctrica con centrales renovables que se produce en muchos puntos del día? O sea, ¿esto qué tipo de broma es, señores? No, no, es así, o sea, eso es la purísima realidad. Igual que España es la que está costeando el gran desarrollo agrícola de Marruecos Igual, a sí. costa de los agricultores españoles. Sí, 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 sí. Así es. Diga, ¿y cómo puede ser que no se haya planteado, que nadie haya planteado la posibilidad de tirar cables nuevos precisamente desde la costa? Pues si no quieres pasar por los Pirineos, bueno, pues no pasas por los Pirineos, pero tirar desde la costa, incluso saltándote a Francia, que podrías llegar incluso a otro país, podrías ir a Italia, podrías ir a otros países. Es decir, el bloqueo francés que no permite que España pueda pues, llevar buena parte de su excedente eléctrico al centro de Europa. Bueno, pues porque aquí el que manda es Francia, no es España, y aquí el que manda es Marruecos, vía barra Estados Unidos, vía barra Israel, y ya está.
decir, con independencia de que se haga esto o no se haga, porque a mí me parece que es una barbaridad absoluta y que no se sostiene de ningún punto de vista, bueno, lo van a intentar hacer, con independencia de que se haga o no, el debate debería ser otro. Es aumentar las interconexiones de España con el centro de Europa. Exacto, Es que Francia no exacto. quiere. Vale, bueno, pues habrá que buscar a alguien que quiera. Sí, es así, es así. O sea, te sientas con Starmer, perdón, con Friedrich Merz, y le dices, oye, yo te garantizo electricidad barata, tal, y dice, se me la están vendiendo los franceses. Ya, bueno, pero yo te la garantizo que sea más barata. Francia dice no, y pone un pie y dice que no. Y mientras tanto, los británicos diciendo, bueno, pues nosotros vamos a intentar sacar tajada. X-Links, esta empresa, tenía un proyecto anterior, que era enlazar Marruecos con Reino Unido, mediante un cable de unos 3.800 kilómetros. Cuando le presentaron el proyecto a Starmer, que, claro, evidentemente Reino Unido también es una isla energética y tiene problemas también de suministro, bueno, ¿y esto cuánto nos va a costar? Y entonces le dijeron, esto va a costar unos 30.000 millones de euros. Y dijo, hombre, sí, hombre, no tengo ahora prácticamente ni para pagar las subvenciones ni las pensiones, voy a sacar ahora 20.000 millones de euros para hacer un cable que a saber cuánto tardáis en hacerlo y a saber luego, porque le estaríamos dando la llave eléctrica de nuestra generación eléctrica a Marruecos, que como todo el mundo sabe es una gran democracia. Porque claro, nadie se ha puesto a Grandísima, pensar en eso. grandísima Claro. democracia, sí, Claro. sí. Y Mohamed, igual que te envía inmigrantes, te puede cortar el suministro eléctrico, ¿no? Entonces dice Starmer, a mí no me calentéis la cabeza, yo esto no lo quiero. Y entonces es cuando sale este proyecto, con lo cual la explicación es que sería como el segundo plato. X-Links ha dicho, bueno, pues si nosotros ya habíamos estudiado la posibilidad de hacerlo a Reino Unido, vamos a hacerlo algo más corto entre Marruecos y Marsella, ¿no? Para situar a Marsella como punto de entrada de electricidad procedente de Marruecos. ¿Qué interés puede tener Francia en importar energía eléctrica de Marruecos cuando la produce ella con energía nuclear y cuando además se beneficia de las pocas interconexiones que hay con España, cogiendo electricidad a precio de derribo y luego vendiéndola como energía nuclear? Ninguno. Desde un punto de vista económico no tendría ningún interés. Por lo tanto, si se produce esto y se sigue adelante con el proyecto, será un proyecto eminentemente político, no económico. Político. Digas que Marruecos es una potencia en energías renovables. Eso es lo que le dijeron a Sánchez. Tú cedes el Sáhara Occidental, te vamos a garantizar negocios para ti y sobre todo para tus amigos en el norte de África. Los señores de Acciona, que aparecen en todos los casos de corruptela siempre por lo civil o por lo criminal, son parte de ese conglomerado corporativo que está sacando tajada de ese dinero que sale de los contribuyentes españoles para realizar determinadas infraestructuras ligadas con las energías renovables en el norte de África. Y aquí paz y después gloria. La única solución para evitar el absoluto desastre energético español en estos momentos es que Francia abra la puerta a crear interconexiones, primero eléctricas, y yo creo que a largo plazo habría que buscar también gasistas, ya que España tiene plantas de regasificación y puede transformar el gas natural licuado en gas, y hacer tubos, nuevos tubos, y con esos tubos llevar el gas al centro de Europa. Eso sería lo que tendría que estar defendiendo el gobierno español si defendiera los intereses de los españoles. Pero claro, estamos hablando de Álvarez, que claro, Bueno, desayuna todos los días croissant con el delantal puesto. Pues claro, complicado, ¿no? Complicado. Más cosas. Venga, estamos con Francia, vamos a hablar de una francesa. Vamos a hablar de Christine Lagarde. Christine Lagarde, que no va a ser quien implante el euro digital, pero no abran la botella de champán, no no. porque el Banco Central Europeo dé marcha atrás en el euro digital, sino porque la que se va es ella. Se va Ya Christine era Lagarde. hora por otro lado, ¿eh? Ya era hora por otro lado. Es más, si uno creyera, o sea, si ella creyera lo que dice, debería de practicarse la eutanasia y morirse, porque es una vieja, bastante vieja, que se supone que es prescindible. Aclare eso, don César, Sí, aclárelo. no, cuando en su día dijo que, claro, es que los ancianos sobraban y habría que prescindir de los ancianos, que son un peso muerto y un gasto sin sentido. O sea, Los es ancianos que viven demasiado, es lo que exactamente, esa fue llegó. la frase literal. Viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Esa era la frase en concreto, ¿no? Bueno, fíjense cómo será la cosa, hasta qué punto esta gente, muchos piensan que son muy listos y tal, y en realidad no son tan listos, ¿no? Cuando allá la nombran presidenta del Banco Central Europeo, ella venía del Fondo Monetario Internacional, llega al Fondo Monetario Internacional
bueno, pues como todos los que han estado de directores gerentes del Fondo Monetario Internacional, después de haber tenido un escándalo y haber sido condenada por un caso de corrupción en su país, en este caso en Francia. Ella, cuando acepta el cargo en el BCE, viene el Fondo Monetario. Recordemos que en el Fondo Monetario Lagarde había estado, bueno, pues capitaneando un poco la troika, ¿no? Cuando ella llega en 2019 al Banco Central Europeo, llega allí, entonces le ponen los papeles allí para firmar, y entonces dice, pero que me tengo que quedar 8 años, no son 5, no son 5 años. Dice, no, son 8 años, con lo cual ella ni siquiera sabía pues El tiempo que se iba a quedar, el sí. tiempo que se iba a quedar, ¿no? Así optan a determinados cargos. Christine Lagarde, según un cálculo realizado por Financial Times, que no son nada sospechosos de ser antibanco central europeo, cobra 726.000 euros al año. Más privilegios y prebendas. Bueno, ahí Aclarémoslo. Financial Times incluía un poco todo, porque el salario base serían 460.000 y luego pues prestaciones complementarias para vivienda, Bueno, etcétera, etcétera, 135.000, pero sí, que además es que estos no pagan impuestos. La gente piensa que pagan y impuestos. además no pagan No impuestos, pagan con lo impuestos. cual es como si ganaran más de 1,5 millones al año. Es tremendo, ¿no? Bien, bueno, Sí. pues Lagarde. No está mal, no está Bien. mal. ¿Qué pasa aquí, no? Ha sido Financial Times precisamente el que ha destapado un poco la liebre, luego la agencia Bloomberg comentaban un poco la jugada. ¿Por qué se va antes de terminar el mandato? Porque quiere que Macron y Merz pacten el nombre de su sucesor. El gobernador del Banco Central Europeo, el presidente, tradicionalmente siempre lo han designado alemanes y franceses, para que lo pacten mientras puedan, sobre todo el francés, cuya carrera presidencial podría estar tocando a su fin. Es decir, mientras Macron tenga el control del gobierno francés, que lo tendría que haber entregado ya, atendiendo a los resultados electorales, pero él se ha agarrado fundamentalmente y su partido, bueno, pues con Le Cornu allí intentando cerrar el círculo de los presupuestos, no permiten gobernar al partido de Le Pen, que en estos momentos es quien tiene el respaldo popular. Conscientes en el Banco Central Europeo y también Macron y Merz de que al final va a ser muy difícil detener esa ola de la agrupación nacional del partido de Le Pen, pues para curarse en salud, dicen, para que ella, Le Pen, o en este caso Jordan Bardella, que es el candidato, el que le sustituye, su protegido, puedan designar al candidato del Banco Central Europeo, pues me voy ya y hacemos el apaño. Todo esto es muy democrático, ¿verdad? Muy democrático. Dice, oiga, pero hay unos mecanismos, es decir, tendremos que esperar a que esta señora salga. Por la cercanía electoral no se va a ir antes para hacer un apaño. Y entonces dirá Christine Lagarde, bueno, pero si Friedrich Merz, antes de disolver las cámaras, después de las elecciones, utilizó el antiguo reparto del arco parlamentario para sacar adelante, quitarle el freno de deuda de la economía alemana, algo que había prometido que no iba a hacer y que le habría obligado, después de convocar las cámaras, a haber votado a favor él mismo cuando lo que era no quería, ¿no? Bueno, pues eso estamos, ¿no? Esa es la democracia europea. Entonces, Lagarde ya se sabía que quería irse. ¿Recuerda usted cuando se dijo que era candidata a presidir el Foro Económico Mundial? Sí, Lo sí, contamos sí. aquí. Sí, sí, sí. Claro, y le dijo Larry Fink, no, déjame a mí, que voy sobrado y tal, déjame a mí. Entonces, ella se quiere ir. Todo el mundo le pregunta, Ella no quería, oiga, no claro, quería, no dice, no es una quería. persona que abandona, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esta señora no sabemos a dónde va a ir. He hecho algunas pesquisas, he preguntado, nadie sabe realmente a dónde puede ir en estos momentos Christine Lagarde, lo contaremos, pero que nadie se olvide que en 2011 se descubrió su implicación en la adjudicación irregular de más de 400 millones de euros de compensación al empresario Bernard Tapie, el de Adidas, amigo de Nicolas Sarkozy, entrega que se hizo siendo Lagarde ministra de Economía de Francia. Lo cual es fantástico. La cosa era tan evidente y asquerosa que el diario Le Monde publicó una carta en la que Lagarde le decía a Sarkozy, estoy a tu lado para servirte, utilízame. Es algo, pero tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Y, y estas personas tienen mando en plaza precisamente por eso. Estoy a tu lado para servirte, utilízame. Sí, sí. Y en 2016, la justicia francesa la consideró culpable de negligencia en el desvío de fondos públicos, pero la Corte Gala, y esto es lo maravilloso, dijo que Lagarde no iba a ser penalizada y que la condena no iba a aparecer en sus antecedentes penales. ¿Por qué? Declarada culpable sin condena.
Sí, eso le va a pasar a Montoro también, ¿eh? Y a Nacho González, si Dios Bueno, no lo bueno, bueno, remedia, bueno. bueno. Vaya par que me acaba usted de mencionar, caza mayor en este caso. Sí, sí, es así, es En así. el caso Tapie, estaban implicados también el que fuera jefe de gabinete de Lagarde en el año 2007 y que luego ha sido presidente de Orange, del operador de telecomunicaciones Stéphane Richard, y el propio Tapie, acusados de estafa en banda organizada. Lagarde es aquella señora, o esa señora, de la cual Viviana Aido sacó la famosa frase de que si el banco Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, entonces el mundo habría sido muy diferente. El mundo hubiera sido muy diferente si ustedes no tuvieran mando en plaza, si ustedes no estuvieran al cargo de determinadas instituciones. Porque, bueno, como ya saben todos nuestros amigos, el diablo está entre nosotros. ¿Quién le va a Sí. sustituir a Christine Lagarde? Bueno, pues el español se posiciona, ¿no, César? Hernández de Cos, actual presidente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, la Torre de Basilea, es uno de los que podría optar. El alemán parece difícil porque ahí está el tapón de Ursula von der Leyen. Si pones a un alemán en el Banco Central Europeo y a un alemán en la Comisión Europea, pues eso está feo. Y ya que Úrsula ha renovado, el alemán Joachim Nagel pensaba que si Úrsula se iba a la OTAN, si Úrsula salía de la Comisión Europea, pues podría tener opción, pero parece difícil. Y luego pues hay un holandés que también es otro de los posibles candidatos, Klaas Knot, y veremos realmente quién es el nuevo presidente del Banco Central Europeo. Pero que vamos, que a efectos de estabilidad financiera, de situación económica, va a dar igual. Presidente del Banco Central Europeo que llegue hará lo que le digan. Y ya está. Si no piensen ustedes, que no analicen el perfil, si es más halcón, si es más paloma. No, este hombre llegará ya a poner el dinero para que las grandes corporaciones europeas sigan recibiendo sus parabienes, seguirá financiando la deuda de las corporaciones, seguirá ayudando a los países a hacer frente a sus enormes montañas de deuda siempre y cuando pasen por el aro de la agenda, y cuando suceda alguna crisis financiera dirán que ellos no tienen absolutamente nada que ver y que la culpa es de los pobres curritos, que hemos gastado más de lo que debíamos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿verdad? Esto nos suena, ¿no? Bueno, pues esto nos suena. Y finalmente, quería también mencionar otra de las grandes noticias del día, que ha sido el acuerdo entre Estados Unidos y Japón, acuerdo comercial. Ha esperado Trump a que Takaichi celebrara elecciones, ganara elecciones, se produce en el día de hoy, es cuando se disuelve, se renuncia al completo el gobierno de Takaichi ante la investidura en el Parlamento japonés. Hay algunas personas que con este titular de agencia de noticias pensaban que el gobierno se había ido al garete, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora Takaichi pues, configura el nuevo gobierno con una supermayoría que le va a permitir no solo gobernar en solitario, sino aprobar leyes sin el respaldo de una de las cámaras. Podría hacerlo o impulsar incluso una reforma a la Constitución, gracias a que va a controlar 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta, que es como se conoce el Parlamento nipón. ¿Cuál es el anuncio que ha hecho Trump? Bueno, pues como siempre ha publicado en Truth Social, su red social, lo que le ha interesado a modo de nota de prensa. Entonces, dice, Japón va a invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Dice, bien, vale, muy bien, Vale, muy bien, bien. está muy bien. Dice, ¿de dónde lo va a sacar? Dice, bueno, pues a lo mejor imprime dinero de la nada y tal, bueno, ya veremos. Luego, va a financiar una planta de gas natural licuado en Texas. Japón va a financiar una gigantesca planta en Texas, y otra en Ohio. Financiación de una central, en este caso eléctrica de gas en Ohio. Y luego también van a financiar una planta de minerales críticos en Georgia. Y vamos a ver capital japonés en el sector energético, de infraestructuras y también de recursos naturales norteamericanos. Cuando uno empieza a rascar, se da cuenta de que estos 550.000 millones de dólares es una proyección a 15 años. Entonces no son 550.000 ahora, ¿no? No, no. Son 550.000 a 5 años, a 15 años, perdón. Dice, oiga, ¿y esto quién lo pone? Dice, no, esto es capital privado rebautizado. ¿Por qué? Porque 45.000 millones de dólares para la planta esta en Texas, LNG, ya estaban previstos para el año 2024. Y la promesa llega después de las amenazas arancelarias del 2 de febrero de Trump sobre los coches de lujo, que Tokio calificó de extorsión mercantilista, fue la expresión que utilizaron los japoneses. Luego, el gobierno de Estados Unidos dice que con estas inversiones se van a crear 1 millón de empleos.
Pero los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidenses muestran solo 42.000 puestos de trabajo permanentes con esta inversión. Fíjense, de 1 millón a 42.000 sí que hay distancia. No, hombre, la distancia es brutal, vamos, brutal. Y luego resulta que la planta de Texas se enfrenta a las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía de un pico de demanda para el año 2030 que pone en riesgo a los activos varados y elude las revisiones ambientales mediante exenciones de seguridad nacional. ¿Qué hay de cierto detrás de todo esto? Pues fundamentalmente un acuerdo económico por el cual Japón se compromete a sacrificar su divisa y a sacrificar su estabilidad económica y a poner todo su aparato y el tesoro nipón al servicio del tesoro norteamericano, ya que es el primer acreedor de Estados Unidos y le garantiza que no venderá deuda pública de Estados Unidos para intentar mantener el yen y que todas las medidas de política monetaria estarán dictadas por Scott Bessent. Eso es lo que hace Takaichi. Esto es lo que no nos están contando. Y esto lo podría decir Trump y se podría poner una medalla, pero no lo puede hacer porque entonces dejaría a los nipones, a los japoneses, utilizo una expresión suya, don César, como rufetes Lorca. Claro, Sí, imagínense en qué exactamente. estado quedarían los japoneses y que los japoneses, bueno, pues les están violando constantemente en Estados Unidos, pero una cosa es que te violen y otra cosa es admitir que te están violando. Así que, bueno, pues al final va a dormir tranquilo Scott Bessent, ha conseguido lo que quería, Trump se pone otra medalla y los japoneses a seguir pagando, que desde aquellas 2 bombas nucleares que les lanzaron me parece que han estado... Hubo un momento en el que tecnológicamente pues pudieron incluso, y de hecho robaron mucha cuota del mercado de Estados Unidos, pero me parece que vuelven a estar bajo la bota del tío Sam, ¿no, César? Sí, no, eso me parece evidente, vamos, es que eso no tiene vuelta de hoja. Mañana más, mañana seguiremos analizando toda la actualidad. Vamos a hablar de la alta velocidad china, tienen un nuevo tren que es absolutamente espectacular. Vamos a hablar de coches eléctricos que espían y que no están en China, sino en Israel y en Estados Unidos, de la mano de Palantir. Y bueno, pues analizaremos también todos los elementos y los aspectos que sucedan de aquí a que iniciemos otra vez nuestro vuelo diario, don César. Que será tan interesante como el de hoy, que vamos, verdaderamente lo de hoy ha sido, pero una serie de fogonazos para que la gente se entere de lo que pasa en este mundo, que no es lo que le cuentan las furcias mediáticas, que a fin de cuentas son correas de transmisión de los poderosos del mundo, no es otra cosa, y el que no lo quiera ver, pues peor para él. Fuerte abrazo, don César. Muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.